En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a considerar ahora la octava bienaventuranza. En realidad, esta bienaventuranza no añade ningún nuevo contenido a las demás. En su enunciado prácticamente ya todo está dicho. Felices, ya explicamos qué clase de felicidad. Perseguidos por la justicia, ya explicamos qué clase de justicia. En la bienaventuranza el hambre y la sed de justicia. Y la promesa añadida a esta es la misma de la primera bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué añade esta bienaventuranza a todas las demás? Y es como la conclusión de todas ellas. Y añade que es la consecuencia de seguir las bienaventuranzas. Es el fruto o el efecto de tratar de seguir las bienaventuranzas, no necesariamente de cumplirlas perfectamente, basta con aceptarlas y ponerse en el camino de las bienaventuranzas para que esta última sea verdadera, para ser perseguido. Por eso, más que una nueva, es un llamado al realismo. Dijimos que las bienaventuranzas en cierta manera son una utopía, porque están fuera de nuestras posibilidades humanas y sin la gracia de Dios son imposibles. Pero esto no quiere decir que no sean reales. Y el llamado al realismo es precisamente la última. Son tan reales que si inclusive tratamos de llevarlas a cabo, de vivirlas, tenemos que estar expuestos a esta consecuencia, la persecución, la oposición, la resistencia, el rechazo, la mala interpretación, la discriminación, el aislamiento, el insulto y la burla. Todo eso es persecución. Y no como una cosa extraña, sino como algo normal. Esta, sin embargo, es la bienaventuranza que Mateo más desarrolla. Después de enunciarla, dice, añade en el verso 11, dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Es pues una consecuencia lógica de esperar el que al predicar y al vivir las bienaventuranzas incomodemos a alguien, retemos a alguien y eso provoque una reacción contraria.
No se trata de una persecución a la persona, sino al mensaje de la persona. Y claro, como el mensaje está encarnado en la persona, la mejor manera, la única, de oponerse al mensaje es oponerse a la persona. Se trata aquí de la espiritualidad de la persecución, que fue la primera espiritualidad de la iglesia primitiva, la espiritualidad del martirio, preparar a los cristianos para esta situación de persecución. No había otras escuelas de espiritualidad. Y esto está muy bien ilustrado en un alumno de esta escuela que fue insigne, el diácono Esteban. Cómo afrontó él la persecución de sus propios correligionarios, que lo acusaron de blasfemo, porque no entendieron su explicación y el mensaje de Jesús. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre esta espiritualidad. La primera es que la persecución no es un mandato ni es una opción voluntaria. No es que la bienaventuranza nos invite a ser perseguidos, no. Nos advierte que seremos perseguidos, muy probablemente. Pero no es una opción nuestra, es una opción que viene de fuera. Y que prácticamente a lo largo de nuestra vida es muy difícil de evitar. Así como la cruz de Cristo no fue la voluntad directa del Padre, sino la voluntad permisiva del Padre. Como lo muestra muy bien la oración en el huerto, la oración de Jesús en el huerto. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era prácticamente imposible, según la cultura, la historia y la tradición de Israel, que Jesús no fuera perseguido. Todos los profetas lo fueron. Cuando yo predico esto en nuestro contexto tropical del África, les digo, ningún profeta murió en la cama de malaria. A todos los mataron. Y es la realidad. Y el Padre permitió eso, porque si no lo permite ya Jesucristo, salvado al último momento como Spider-Man, eso no es un hombre como nosotros. Iría contra la encarnación misma. Y el Padre lo permite. Pero Dios no vino a sufrir, vino a salvar. Pero el sufrimiento, como dice la carta de los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay redención. O como decimos muchas veces, o decíamos tal vez en mi tiempo, el que se mete de redentor muere crucificado. Por eso no es una opción, no es algo que se deba buscar directamente. Y esto es importante porque este fue el primer error de la iglesia primitiva. Los mártires eran los héroes de la comunidad, los modelos, los ejemplos, aquellos que habían dado su vida. Entonces, gente emocionalmente motivada tomaba la iniciativa de presentarse ante el procurador romano, ante los tribunales de los romanos, durante la persecución de Nerón especialmente, diciendo: yo soy cristiano, si quieren ponerme en prisión, aquí estoy. Y cuando llegaba el momento de la tortura, de las fieras, de la cruz, el pánico emocionalmente también se apoderaba de ellos y apostataban. Entonces eso creó un grupo de apóstatas y les perdonaron la vida, naturalmente. Pero ¿qué sucedió después? Que se arrepintieron y entonces quisieron volver otra vez a la comunidad cristiana.
no, nos arrepentimos, hicimos un error, etc. Un momento. Ustedes renegaron de Dios, renegaron de Cristo. ¿Cómo nos podemos integrar de nuevo? Entonces surgió la gran polémica. Dos escuelas. Una que decía hay que bautizarlos de nuevo porque se han vuelto paganos. Otros, con San Agustín, no. El bautismo no se repite. El bautismo imprime un carácter. Ellos son cristianos pecadores. Y hay que recibirlos como tales. Hay que ponerles quizá una penitencia pública para que la comunidad vea que ahí hay real arrepentimiento, pero no rebautizarlos. O sea, esta espiritualidad del martirio era reinante en la iglesia primitiva, en los 3 primeros siglos. Cuando cesó la persecución oficial con la conversión del emperador romano Constantino en el 313, entonces hubo que buscar otra manera de dar testimonio, porque martirio no es morir, martirio es dar testimonio. Eso es importante. Martirio en griego es dar testimonio. Sufra o no, lo torturen hasta la muerte o solamente le hagan campaña en contra. Eso es martirio. Por lo tanto, la dimensión martirial es una dimensión constitutiva de la evangelización y se llama martiría. La proclamación, el testimonio de vida, la enseñanza, eso todo es martirio. Pero no es necesariamente persecución. Hay persecución violenta, física, que lleva a la muerte. Hay otras clases de persecuciones, psicológica, sociológica, religiosa, etcétera, que son permanentes, son de actitudes. Entonces, la persecución es como la cruz, no se busca, se acepta. Se acepta. Y más aún, es tan claro que no hay que aceptarla por obligación, que Jesús les dice, si no os reciben en una aldea, huid a la otra, pasar a la otra. No se queden ahí hasta que los maten, no, tampoco. Si no lo reciben, váyanse a otro pueblo. O sea, evitar la persecución en ese sentido no es un pecado contra esta bienaventuranza. Pero hay veces que es absolutamente inevitable por muchas razones. Yo estoy casi seguro que ustedes han visto la película de Dios y de los hombres. La película de los monjes cistercienses de Tbilisi, en el Atlas de Argelia. Una película maravillosa sobre discernimiento en común. Y los monjes veían que se iba a venir algo muy grave. Estaban entre el gobierno dictatorial, opresivo, y la guerrilla violenta. Y ellos vivían en una aldeita pequeña, con un dispensario que le daba gran servicio a la población. La situación se tornó tan seria que ya los estaban visitando los de la guerrilla y también los del gobierno. Eran extranjeros, todos ellos extranjeros. No había ningún árabe, ningún argelino. Todos eran prácticamente franceses. Entonces, el prior pone la cuestión. ¿Nos quedamos o nos vamos? Y toda la película está en eso. Y se ven las diversas opiniones y el discernimiento y el proceso hasta que por razones pastorales, no para buscar que los maten, sino para buscar el servicio de la población y el testimonio, porque la población nos está insistiendo, por favor, no se vayan, no nos dejen solos. Ustedes son las únicas personas que se interesan a nosotros. Musulmanes, prácticamente todos. Y deciden quedarse.
y a todos los cogen, les cortan la cabeza, esconden los cuerpos y devuelven las cabezas. Es lo único que se conserva de ellos, las cabezas. ¿Quién? No se sabe todavía con gran certeza si fue del lado de la guerrilla o si fue del lado del gobierno. Muy probablemente se inclina uno a pensar por el lado del gobierno, porque lo que desató esto fue que un guerrillero herido llegó a que lo curaran en el dispensario de los padres. Y el médico, porque tenían un médico con ellos, pues lo curó, lo atendió como cualquier paciente, sin preguntar nada más. Y cuando el gobierno supo que había curado a un guerrillero, ahí empezó el problema. Por una bienaventuranza de misericordia. Porque esta, por causa de la justicia, es la justicia de todas las bienaventuranzas. Uno puede ser perseguido porque es manso, o porque es misericordioso, como en este caso. Eso es justicia del reino. Todas las bienaventuranzas son llamadas justicias del reino. Inclusive en la traducción española, Dios habla hoy, la bienaventuranza dice: dichosos los perseguidos por ser justos, que es la misma alabanza que hace el Evangelio de Lucas, de Mateo, sobre San José, cuando supo que María estaba encinta, pero como era hombre justo, no la quería llevar a la justicia. Justo, según el reino, no la quiso llevar a la justicia, según la ley. Y la quería despachar discretamente, en secreto. Ese ser justo es ser justo con la justicia de las beatitudes, de las bienaventuranzas, y con la justicia del reino. En el texto de Mateo, capítulo 10, en el verso 23, ahí aparece la posibilidad de evitar la persecución. Y lo que sucede en nuestros tiempos, la última que hemos tenido ha sido en Yemen, que nos ha tocado directamente a nosotros, porque había una hermana del Kenia, una hermana de la Madre Teresa, con otras compañeras que, como ustedes habrán oído, fueron asesinadas por los musulmanes en el Yemen. Ellas habían escrito a la Madre General: estamos en esta situación, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Y la Madre Nirmala, que era la general en ese momento, les escribió: ustedes disciernan, yo no les digo que se vayan, yo no les digo que se queden. Les dejo en sus manos, ustedes que están en el contexto, decidan. Ellas decidieron quedarse y mataron a las 6. Eso hace apenas 3 años, 4 años. Por eso, así es como hay que tomar esta bienaventuranza, no como una obligación, sino como algo que hay que enfrentar cuando venga, y que puede venir muy normalmente. San Pedro, en su catequesis sobre la persecución, dice: queridos hermanos, no os extrañen como si fuera algo raro que se vean sometidos al fuego de la prueba. Al contrario, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, para que asimismo se puedan alegrar gozosos el día que manifieste su gloria. Dichosos ustedes si son ultrajados en nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, alienta en ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o por mezclarse en asuntos ajenos. Pero si padece por ser cristiano, no se avergüence. Antes, al contrario, dé gracias a Dios porque lleva este nombre.
Noten bien que dice por ser cristiano. Esta bienaventuranza es para todos, no es para el clero únicamente, ni es para los pastores únicamente. Y el Papa Francisco, no una sola vez, sino varias veces ha repetido que en nuestra época hay más persecución y más mártires que en el tiempo de la primitiva iglesia. ¿Por qué? Porque hay una cantidad que pasan inadvertidos. Nosotros tuvimos en el 2015, en una universidad del norte de Kenia, en la ciudad de Garissa, cerca a Somalia, cerca a la frontera. Nosotros tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con Somalia, que es un país radicalmente musulmán y fanáticamente musulmán, porque es allí la sede de Al-Shabaab, que es una rama de Al-Qaeda. Un día llegó un grupo de musulmanes armados a la universidad, estaban en una reunión, los estudiantes, no es una facultad muy grande, y ellos entraron, separaron, ellos sabían de antemano quiénes eran los cristianos y quiénes eran musulmanes que estaban estudiando juntos sin ningún problema. Los separaron, a los musulmanes los dejaron ir y mataron a los cristianos, más de 100. Y nadie se supo, eso fue un hecho diverso. Y dice uno, bueno, ¿fueron mártires? Claro. Pero no dijeron nada, los cogió el pánico, no se escapó, no dijeron nada. Que se sepa, no dijeron nada. Pero si uno siquiera del grupo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, yo quiero ser musulmán, no lo hubieran matado. Porque para ellos es una conquista, hacer convertido un infiel, un kefir, que es el origen de nuestra palabra kafre, kefir. Bueno, pues murieron por ser cristianos, y había no todos católicos, había protestantes, había anglicanos, había católicos, por supuesto, pero eran cristianos, por ser cristianos. Nuestros grandes patronos en África son los mártires de Uganda, canonizados por Pablo VI, quemados vivos a fines del siglo XIX. Y entre los 29, también junto con 29 que murieron, había un buen grupo de anglicanos. Y cuando el Papa Pablo VI los canonizó en público en el Vaticano, tuvo la gran delicadeza de decir, también con ellos recordamos la memoria de nuestros hermanos anglicanos que también dieron la vida por ser cristianos. O sea, el martirio no es privilegio. El martirio no anda con grados de clero, laico, hombre, mujer, letrado, teólogo o simple. Es una oposición al mensaje. Es algo normal. ¿Por qué? Ya les he dicho, es porque nuestro mensaje es profético, es decir, contrasta con la cultura reinante, contrasta con los valores populares de la cultura reinante. Y entonces, al contrastar, el predicador se vuelve incómodo, reta, desinstala a la gente de sus valores tradicionales. Tenemos un gran ejemplo de persecución sin muerte antes de la crucifixión de Jesús. Persecución a Jesús. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús va a Nazaret, su aldea natal, donde es conocido. El misionero ideal,
desde el punto de vista antropológico y de formación catequética y humana. ¿Por qué? Conoce la cultura, conoce la lengua, es su lengua materna, no necesita traductor como me pasó a mí. Conoce a la gente, lo conocen a él. Ideal. Uno de ellos, lo que estamos pidiendo, que los africanos sean misioneros de ellos mismos. Bueno, pues Jesús se hace misionero de su propia gente, en su propia aldea. Y ya sabemos cómo le fue. Que lo querían despeñar por un despeñadero que hay cerca de Nazaret y no lo recibieron. Y Jesús les recuerda aquello que nadie es profeta en su propia tierra. Porque los profetas así los trataron, sabiendo la lengua, conociendo la cultura. Quizá la vida más bien descrita de esta persecución entre los profetas es la de Jeremías. El profeta Jeremías, también el profeta Elías y Daniel, pero sobre todo el profeta Jeremías, porque no profetiza lo que el rey quiere. No me engañes, dime la verdad. Le dice la verdad y el rey se enoja. Es el problema del carisma profético, que entra muchas veces en contraste con la cultura y las experiencias reinantes. Y esta es la verdadera causa de la persecución. El mensaje, la fe del que predica, no otra causa. Y aquí hay mucha ambigüedad, especialmente en el discernimiento. Antes de declarar una persona mártir, la Iglesia hace un discernimiento, un proceso. ¿Por qué lo mataron? Y ahí muchas veces los perseguidores, sobre todo los perseguidores católicos, dicen, no lo matamos por cuestiones religiosas, se metió en política. Eso inmediatamente fue la primera reacción del obispo Romero. Óscar Arnulfo Romero fue acusado de meterse demasiado en política, hasta tal punto que no tenía la conferencia episcopal a su lado. La oposición venía aún de la conferencia episcopal del Salvador. No se meta en política, eso no es y no se meta en política es porque después de un decreto del gobierno en que advirtió a los manifestantes, si hay una nueva manifestación, el gobierno ha autorizado al ejército y a la policía de usar munición viva, munición de guerra, no balas de caucho, ni gases lacrimógenos, ni agua, ni nada, no, bala, lo que llamamos bala. Y cuando Romero oyó eso, en su misa del domingo, dijo: a los soldados me dirijo, ustedes no tienen obligación moral de obedecer una orden injusta. No se escuden detrás del pretexto yo maté porque me mandaron. No. Ustedes tienen que obrar según su conciencia. Y es un caso de objeción de conciencia y ustedes deben seguir su conciencia. Eso fue meterse en política. Eso lo dijo el domingo. Al miércoles lo mataron. Una motocicleta con un sicario, ahí diciendo misa a unas hermanas en una capilla, ahí cayó, al pie del altar. El mejor sitio para un mártir. Pero naturalmente, el gobierno, como todos eran bautizados y buenos católicos y asistían a misa y daban limosnas para la iglesia, dijeron que no era por cuestión religiosa, ni de fe, ni de justicia, sino porque se había metido en política y era un sedicioso.
Entonces, las motivaciones que da el perseguidor no son necesariamente las verdaderas. Lo mismo pasó con nuestro padre Pro en México. Entonces, hay que discernir realmente cuál es la causa de la persecución. Aún en el caso de Cristo, como dije ayer, Pilatos puso la causa política de la muerte de Jesús, rey de los judíos. Él no puso hijo de Dios o Mesías, no. Puso un rey contra el rey de Romanos, contra el emperador. Eso es un delito político. Pero todos sabemos por el texto evangélico que la motivación era absolutamente religiosa, porque se ha hecho el Hijo de Dios. ¿Puede haber otras motivaciones concomitantes? Sí, pero en ese caso hay que discernir cuál es la motivación clave para decidir la muerte de la persona. Y más aún, puede haber motivaciones de persecución con las cuales no se persigue a la persona por el mensaje, sino por su manera de presentar el mensaje, por su falta de mansedumbre, de paciencia, de misericordia, por un rigorismo estricto, por una interpretación literal, o por un carácter imposible, o por falta de testimonio también. Ese caso yo lo tuve. Un padre vino y me dice, padre joven, diocesano, me dice, obispo, cámbiame de parroquia porque a mí me están persiguiendo. Nadie me quiere en esa parroquia. Muchas veces ni me saludan. Y yo sé por qué. Es que yo no soy de la tribu de ellos. Y como no soy de la tribu de ellos, no me reciben y no me aceptan. Y esto yo no lo puedo tolerar, yo no puedo vivir así toda la vida. Cámbiame de parroquia. Y yo le dije, un momento, obremos con calma. Yo quiero oír a su consejo parroquial. Yo quiero hacer una visita a la parroquia y tener una reunión con los laicos del consejo parroquial. Y así fue. Llegué allá y le dije al padre, mire padre, como vamos a hablar de usted, para que ellos se sientan libres, por favor vaya a la capilla, rece un momento, mientras discernimos y lo llamamos cuando hayamos concluido el discernimiento. Muy bien. Cuando él se fue, el chairman, ¿cómo se llamará eso? El jefe del consejo parroquial me dice, obispo, le agradecemos mucho que haya venido, nosotros estábamos ya pensando en ir a visitarlo a usted, porque tenemos un problema con este padre. Este padre llega a la parroquia, no duerme aquí toda la semana, llega aquí el sábado a mediodía, dice la misa el domingo, dice una misa y después coge su coche y se va. ¿Dónde? No sabemos. Hasta el otro sábado. Prácticamente no tenemos párroco. Y los ecos que nos llegan de las aldeas vecinas es que lo ven en los bares, y lo ven tomando, y lo ven con mujeres, y nosotros eso nos da vergüenza y no sabemos. Es inútil hablar con él, no da cita, no está en la oficina, no se preocupa de nada. El que maneja la iglesia es el sacristán. Y eso pues pedimos. Y entonces yo traté de decir, bueno, pero no será una especie de tribalismo, no habrá un poco de tribalismo ahí. Y me dijeron, padre, pero si el precedente tampoco era de la tribu de nosotros. Eso no es el problema, absolutamente. Nosotros ya estamos enseñados en que venga cualquiera, es el pastor de la iglesia y se acabó. Total que ese hombre era perseguido no por causa de la justicia, sino por causa de su fe, de su falta de justicia.
También se puede hacer eso. Él se lo merecía, ya la gente no lo quería, pues naturalmente. Entonces hubo que llamarlo, hubo que poner las cartas sobre la mesa y decirle, mire señor, usted vive aquí, duerme aquí normalmente y tiene que abrir su oficina y estar a la disposición del clero. Afortunadamente, pues era casi un principiante, no un principiante, pero sí era un padre muy joven, y gracias a Dios, con mucha mansedumbre, sin llamar a la policía, sin alzar la voz ni nada, él aceptó y la situación cambió completamente. Pero se puede ser perseguido no por causa de nuestra justicia, sino por causa de nuestra falta de justicia, falta de mansedumbre, falta de misericordia. Así que cuando notamos oposición, resistencia al mensaje, debemos preguntarnos por qué, cuál es la causa. Tal vez la manera de presentar el mensaje es hiriente, es acusadora, es arrogante o inclusive sarcástica. La burla es una forma de persecución. Y por eso dice Pedro, si no seáis perseguidos porque sois ladrones o asesinos o delincuentes. No es por eso, es por la causa del reino de los cielos, la justicia del reino. Ahora, hay una tentación muy seria en este punto de evitar o no evitar la persecución. Y es que se mide el éxito pastoral en la medida en que la gente me responde positivamente. Y eso no se puede hacer. Eso sería el éxito televisivo, pero no el éxito pastoral. Hay sermones que la gente les encanta, están llenos de humor y el predicador es hábil, es lo que se llama en inglés un entertainer, más que un predicador, un animador de televisión. Y sin querer herir a nadie, pero hay veces que pasan por la televisión predicadores de este tipo que la predicación dura hasta 2-3 horas y la gente se la goza completamente, porque en medio de todo hay cantos y hay música y hay breaks y el predicador tiene su manera de presentar y de decir muy bien, es agradable oírlo, ¿no? Pero no desafía a la audiencia, no. Entretiene la audiencia. Pero ese no es nuestra manera de testimonio. No hay ni que herirla ni que insultarla, pero tampoco hay que decir lo que a la audiencia le gusta. Tuve el caso de un padre que quería a todo trance que la Virgen se apareciera en su parroquia. Así de simple. Es que hay de todo. Y entonces empezaba a llamar a los fieles, sí, vamos a rezar, etc. Y había un rayito de sol por una ventana que en un momento dado de la tarde, del ocaso, por la tarde hacia las 5, a las 6, daba y el rayito proyectaba una especie de silueta, casi como una mujer, ¿no? Ahí está la Virgen. Me llamó, le dije, fui a verla, le dije, pero padre, ¿quién es esa mujer? ¿Cuál es la identidad? Se necesita para aceptar que la iglesia acepte una aparición, cosas fundamentales. Primero, la identidad de la aparición. En Lourdes la Virgen fue clara, yo soy la Inmaculada Concepción. Ahí hay identidad, esa mancha de sol no tiene identidad. Y segundo, un mensaje, y ahí no hay mensaje de nadie. Es una pura coincidencia de que el sol está pasando por ahí. Padre, por favor, le dije, ¿usted por qué hace eso? Le dije. Porque a la gente le gusta mucho.
A la gente le gusta la devoción y le gustan esas apariciones, eso es religiosidad popular. Y yo le dije, a la gente le gustan mucho otras cosas. Si vamos a hacer lo que le gusta a la gente para evitar la persecución, estamos muy lejos de la justicia del reino de Dios. Muchas veces no es en la cuestión de predicación, sino en la cuestión de modo de vida y de expresión. Cuando hay polarización, entonces, si yo predico las bienaventuranzas, si predico la no violencia, si predico la mansedumbre, eso me va a clasificar en el grupo de los mamertos. Y yo no quiero que me tomen por mamerto. Y ahí está la tentación. Es una bienaventuranza que tiene cosas para meditar. Dije que no tenía contenido nuevo, pero sí lo tiene. Sí lo tiene. Es medir la actitud que tenemos ante la posible oposición, ante la inevitable oposición de alguien. Y no solamente de los paganos, de los musulmanes, de los budistas, que aquí en Colombia están muy lejos. Puede ser una oposición dentro de la casa misma, dentro de la iglesia misma. Yo creo que no digo ningún secreto ni ningún misterio si digo que el Papa Francisco en este momento vive esta bienaventuranza por la oposición que encuentra dentro del cuerpo episcopal, dentro del mismo Vaticano, porque sus propuestas poco a poco van quitándole prestigio y poder superfluos al Vaticano, a la corte, a todo eso. Que el Papa haya nombrado sottosecretario di Stato, el subsecretario del Estado, después del cardenal Parolin, que en términos humanos es el segundo, después del Papa, es el secretario de Estado. Y él tiene un subsecretario que es uno de los puestos más ambicionados por el clero en Roma, porque dicen que el que es subsecretario llega a cardenal y puede llegar a Papa. Y nombra una mujer. Y eso realmente para los que estaban ambicionando el puestecito se acabó. Y provoca reacción en contra. Son cosas que no se publican mucho, pero uno cuando está adentro se da cuenta y ya oye los comentarios y las cosas. El mismo proyecto de sinodalidad. No cabe duda que el Papa quiere descentralizar, dar más responsabilidades. No privilegios, responsabilidad a los pastores locales, como lo tienen las iglesias orientales perfectamente, y funcionan bien, sin autoritarismo, sin dictatorial, nada. Es simplemente que no todo tiene que ser en Roma. Pero si todo no tiene que ser en Roma, se acaban algunos puestos de trabajo en Roma. Y eso no le gusta a mucha gente. Ese es el problema. O sea, eso también es unas razones pastorales. Él quiere que la iglesia sea más transparente del reino de Dios y no del imperio romano, en pocas palabras. Y eso es la justicia del reino de Dios también. Y él la toma con una gran paz, con una gran calma. Y dice, es normal, todo cambio, toda nueva orientación. Pero la única justificación que él da es, yo no estoy haciendo absolutamente nada que no me hubieran dicho en la lista del perfil que los cardenales hicieron antes de elegirme a mi Papa. No podemos olvidar eso. Antes del conclave, cuando se reunieron en conclave, dedicaron 3 días los cardenales antes de votar. ¿Cuál es el Papa que queremos? ¿Cuál es la job description? ¿Cuál es
su perfil, un papa que haga esto, que haga esto, que haga esto. Ese es el papa que necesitamos. Y esa lista es lo que el papa está haciendo. Yo estoy haciendo lo que me dijeron los cardenales y la comunidad reunida, que eso es lo que hay que hacer hoy. Pidamos pues que nos podamos preguntar, primero, a nivel personal, ¿he tenido alguna experiencia en mi vida de persecución, al menos en el sentido de oposición, de contradicción, de resistencia, de incomprensión? San Ignacio dice, para la compañía, no pidamos humildad, pidamos persecuciones. Y la compañía ha sido especialista en eso en la historia. Suprimidos por el mismo Papa. Claro, si uno va a analizar las cosas, pues tal vez dimos alguna ocasión, porque hay que saber tener razón a tiempo y en el tiempo oportuno. Y muchas veces hemos tenido razón antes de tiempo. Y eso pues ha originado a malas interpretaciones. El caso de los ritos chinos es claro. Por los ritos chinos, la veneración de los antepasados, de las cenizas de los antepasados, los compañeros de misión franciscanos pues nos acusaron en Roma de que estábamos tolerando la idolatría, porque se pensaba que el culto a los muertos era idolatría, no cultura, sino idolatría, y es pura cultura. Un viejito que una vez estaba yo con el misionero que se suponía era mi tutor, me estaba enseñando, un misionero belga, cómo ser misionero. Y fuimos a una aldeíta a pasar la noche para decir la misa al día siguiente. Pasa un viejito con una calabaza y su bastón y me dice el padre, mire, ese viejito es testarudo, es el único que no ha querido bautizarse en este pueblo. Y póngale cuidado a lo que va a hacer. El viejito fue y había una tumba, porque en la tradición africana hay que enterrar a la persona en su tierra, y vació la calabaza sobre la tumba. Volvió, ese es el respeto a los antepasados. Y al volver, el padre, como para mostrarme a mí cómo se hace la misión, le dice, viejo, ¿usted cree que su abuela se va a tomar el vino que usted le derramó en la tumba? El viejito lo mira y le dice, padre, ¿y usted cree que su abuelita huele las flores que usted le pone en velica? Uno. Eso es cultural, eso no es idolatría, pero se interpretó como idolatría y tal vez falta de tacto, falta de diplomacia, falta de paciencia, perdimos la misión en Chile. O sea, eso es lo que hay que analizar cuando analizamos las oposiciones. No todo es puramente por el reino de Dios, sino muchas veces por la cultura. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pidamos pues, examinémonos, he tenido esas experiencias y cómo he reaccionado cuando he vivido esas situaciones. Cuando no me han entendido, cuando me han malinterpretado, cuando con buena intención han leído otra cosa, cuando mis ideas no son aceptadas, rechazadas, etc., en comunidad o fuera de la comunidad, ¿cómo reacciono? Y pidámosle a Dios que podamos tener el espíritu de las bienaventuranzas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados confiados en la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy celebramos la fiesta no del soldado desconocido, sino del santo desconocido. Para mí es Santa María Bernarda Böttler, algo que nunca había oído yo mencionar. Era una monja misionera originaria de Suiza, que fue al Ecuador ella nació a mitad del siglo XIX, y por una persecución, precisamente, se tuvo que venir a Colombia. Ella fundó las Franciscanas de la Inmaculada Concepción, fundadora de esa congregación religiosa, y murió en Cartagena, y está enterrada en Cartagena. Y fue beatificada en primer lugar por Juan Pablo II y canonizada el 12 de octubre del 2008 por Benedicto XVI. Son cosas que si no me hubiera dado el pan de la palabra local, yo nunca lo hubiera sabido. Y son descubrimientos que nos muestran cómo hay tantas cosas buenas que nosotros ignoramos. Yo pensé que el único santo que teníamos en Cartagena era San Pedro Claver, pero ya tiene compañía. Por eso tomo la misa de la sexta feria, del viernes de la sexta semana de Pascua, pero la misa, la oración del día. Oremos. Oh Dios, que suscitaste en el corazón de Santa María Bernarda, Virgen,
un amor compasivo hacia los pobres e indigentes y un ardiente celo para anunciar el Evangelio. Concédenos por su intercesión que amemos intensamente a nuestros hermanos y cooperemos a la venida de tu reino por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este introduce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglensela entre ustedes. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Todos batan las palmas. Aclamen a Dios con vítores de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete a los pueblos y nos juzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria a Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. El Señor esté con usted. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido una persona. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Esta es palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Esta mañana hemos considerado la última de las 8 bienaventuranzas de Mateo en unión con el Sermón de la Montaña. Claro que hay más bienaventuranzas fuera de estas 8 en el Evangelio. Está la bienaventuranza a María, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron.
Feliz más bien el que guarda, el que oye la palabra de Dios y la guarda. Está la bienaventuranza de Isabela María. Feliz tú que has creído que todo lo que se te ha dicho se cumplirá. Pero lo que hicimos esta mañana fue considerar la consecuencia de cumplir las bienaventuranzas, o por lo menos de marchar en dirección a las bienaventuranzas, y cómo la reacción del mundo que debemos esperar no es siempre favorable. Siempre hay un espíritu malo que trabaja, que crea oposición, resistencia, persecución. Felices los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y parece que hubiéramos agotado el tema, pero no lo hemos agotado. Agotamos el tema desde el punto de vista del perseguido y vimos cómo habría que afrontar esa situación en el espíritu con que Pablo, a la misión le dijo a Pablo cuando estaba perseguido en Corinto: no temas, sigue hablando, no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. La compañía de Jesús, no la de los jesuitas, sino la de Jesús, es nuestra esperanza en momentos de contradicción, de oposición, de rechazo, por así decirlo. Yo estoy contigo, sigue hablando. Pero nos podemos poner desde el punto de vista no de la víctima perseguida, sino desde el punto de vista del perseguidor. Porque no está por dicho que nosotros nunca seremos perseguidores. También podemos ser víctimas y ser perseguidores. Y somos perseguidores cada vez que por falta de fraternidad, de solidaridad, de caridad fraterna, de espíritu comunitario, juzgamos. Es una persecución interior, aunque no se verbalice. Pero ahí estamos juzgando al otro, al hermano, a la hermana. Ahí estamos oponiéndonos, estamos discriminando nuestras relaciones con antipatías, simpatías, afinidades, nacionalidades, etc. Y en ese momento creamos víctimas alrededor nuestro, muchas veces sin darnos cuenta. Hay un filósofo, teólogo, que ya murió hace algunos años, René Girard, que escribió una frase: ponemos más cuidado en las víctimas de los demás que en nuestras propias víctimas. Y debemos examinarnos a la luz de esta última bienaventuranza, no como víctimas, sino como posibles perseguidores en nuestras relaciones sociales, en nuestra vida común, en nuestra vida social. Pidámosle entonces al Señor, primero que todo, la confianza que le reveló a Pablo: yo estoy contigo. Y aunque haya momentos difíciles como de tristeza, porque se refiere al estado psicológico de los discípulos, sabiendo que Jesús ya se va a ir al cielo, que los va a dejar, que empieza la responsabilidad de ellos, que los deja en medio de lobos, corderos en medio de lobos, y que están sujetos a persecución. Eso da tristeza, pero Él dice: vuestra tristeza se tornará en alegría, si hay esperanza. Pidámosle esta esperanza, esta energía al final de esta experiencia, de los ejercicios, para que en nuestra vida diaria nos examinemos con sinceridad, a la luz de las bienaventuranzas, a la luz de la carta magna del reino de Dios. Ya bien sea que seamos perseguidos, malentendidos, oprimidos, insultados, malinterpretados, o que nosotros hagamos lo mismo con otras personas. Pidamos esta gracia y démosle en esta Eucaristía, que es el
significado de la palabra Eucaristo en griego es gracias. En el griego moderno me llamó la atención cuando pasé una vez por Grecia, que para decir muchas gracias dicen Eucaristo. Y es acción de gracias. ¿Por qué? Acción de gracias por todos los beneficios que hemos recibido todos aquí, cada uno los conoce, pero especialmente por estos días, aquí en esta paz, en esta belleza de entorno, de esta belleza de Santo Abel, y por la acción del Espíritu, callada, silenciosa, en cada uno de nosotros, una cosa que solo Dios sabe, que no se puede evaluar con hojas y con tics, sino con la gracia de Dios. Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo dices, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, esta me basta. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acoge con misericordia, Señor, las ofrendas de esta familia tuya, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos la gracia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino y la gloria por siempre. Digamos juntos la oración por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es indigna mi alma de ti, Señor, mas tu sola palabra me da el perdón. Como el Padre que al pródigo se abraza, tú vendrás a mi ser. Como el cielo que sueña con las aguas, de tu paz tengo sed. Es indigna mi alma de ti, Señor, mas tu sola palabra me da el perdón. Acoge, Señor, Dios Todopoderoso, nuestras súplicas, y no ceses de proteger con amor a los que ya has redimido, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Muchas veces me preguntan al terminar los ejercicios cómo prolongar el efecto de esta experiencia, cómo vivir en la vida diaria el espíritu de las bienaventuranzas. Porque en 8 días de ejercicios es normal que se sienta el calor, la devoción, el contacto, el grupo ayuda para vivir este espíritu. Pero la vida diaria está llena de imprevistos, de actividades, de preocupaciones, y es mucho más difícil integrar este espíritu cada día. Sin embargo, yo creo que las bienaventuranzas tocan puntos de nuestra vida diaria, no todos al mismo tiempo, pero sí circunstancias. Hay momentos en que nos toca más disponibilidad, más pobreza de espíritu. Hay otros momentos en que nos toca emplear más la mansedumbre, la tolerancia, la paciencia. Otras veces es un llamado a la misericordia. Son momentos, circunstancias de nuestra vida. Ser consciente de eso nos permite ya tener un punto de referencia para nuestras reacciones en la vida diaria. Esto sin contar que la parte bíblica no se ha agotado durante la experiencia de 8 días. Y por eso yo propongo referencias bíblicas cada mañana, cada tarde, mucho más de las que el ejercitante puede hacer. Y uno de los propósitos es precisamente que después de los ejercicios, el ejercitante pueda continuar en una especie de repetición ignaciana en su oración diaria
con las mismas referencias bíblicas con que se enriqueció durante los ejercicios y usando aquellas que no pudo considerar. Es otra manera de prolongar el efecto de la experiencia y no olvidar la experiencia. Yo creo que si una experiencia es profunda, no se olvida fácilmente. Y por eso yo creo que fuera de eso hay también una ayuda, y es leer comentarios sobre las bienaventuranzas más extensos, más profundos, de biblistas, de exégetas. Por ejemplo, está Pagola, que tiene su comentario a las bienaventuranzas. También Chercolis tiene su comentario a las bienaventuranzas. Son dos biblistas españoles y los libros se encuentran en el mercado. Esto también ayudaría, ¿no?, como una especie de lectura espiritual un poco cada día para conservar viva la memoria del retiro. Que el retiro o los ejercicios no sean un oasis de devoción en un desierto de vida corriente, sino que realmente esto inspire un poco. Todos nosotros, cualquiera que sea, por buenos que seamos y generosos que seamos, tenemos aspectos de nuestra vida en los cuales podemos progresar. Y quizá el insistir en una sola de las bienaventuranzas, en la cual veamos que necesitamos progresar, puede ser otra manera perfectamente de hacer un programa espiritual del año entre dos retiros para ver si podemos progresar en ese aspecto concreto de esa bienaventuranza. De todas maneras, pienso que el retiro, más que cargar una batería artificialmente, se trata de aprender a cargar la vida espiritual mientras caminamos. Mi nombre es Angélica Moreno, yo soy licenciada en biología. Vine a los ejercicios espirituales porque estaba pasando por un momento de crisis, de desolación. Estos ejercicios me han servido muchísimo. Ha sido muy importante los puntos que nos ha compartido sobre la misericordia, sobre las bienaventuranzas especialmente, provenientes de Monseñor, y el acompañamiento espiritual. Yo creo que ha sido clave para mí con el Padre Mauricio. Agradezco mucho este espacio, los momentos de oración, de silencio, todas las zonas aquí de la Casa San Claver, todas las zonas verdes me han permitido pues estar en contacto con la naturaleza y entrar en un estado de discernimiento continuo. Me voy consolada, me voy con tranquilidad, motivada para recoger los frutos de estos ejercicios espirituales. Mi nombre es Guillermo Inestrosa. Me he congregado por muchos años en la iglesia cristiana, en la iglesia presbiteriana. También me he congregado con las iglesias católicas, ortodoxas y romana. Creo en Dios, es lo más importante, y he venido a este retiro espiritual para reconectar mi alma con el Espíritu Santo, buscando la guianza del Espíritu Santo para mi vida. Quiero darles el testimonio de la luz que he recibido aquí durante esta semana a través de Monseñor Rodrigo Mejía, predicador del África, y su enseñanza sobre las bienaventuranzas ha sido de gran utilidad para mi vida y va a acompañarme durante este camino que aún queda por recorrer. Los invito a todos a este tipo de retiros, de ejercicios espirituales que tonifican el alma y el espíritu. Mi nombre es Enrique Olaya Herrera Góez. Soy de Frontino, Antioquia. Entré a la Compañía de Jesús cuando tenía 15 años. Y a partir de ese momento, pues he tenido toda la formación que me ha dado la compañía
la ordenación sacerdotal el 3 de diciembre de 1959. Mi tercera aprobación en la ceja con el padre Robinson. Y luego han venido las diversas actividades que he tenido como jesuita, mi experiencia en estos días de ejercicios. No tengo palabras para decirlo. Nuestro obispo, Monseñor, se ha lucido con sus conferencias, con esa experiencia que él tiene como obispo del África. Y nosotros todos muy unidos, muy recogidos, muy atendidos, porque la atención en esta casa. Sobran palabras en el comedor, en la sala de reuniones, en la capilla. Esa capilla, eso es algo fuera de serie. Esa linda capilla, con esa inmensa cruz y ese Cristo pendiente que coincide exactamente con la cruz del fondo color negro. Bueno, sinceramente les digo, me faltan palabras para ponderar la experiencia tan linda, que no la volvería a tener seguramente en los pocos años que me quedan de vida. Pero ha sido pues una experiencia que la llevaré en mi memoria y en mi corazón por toda la vida. Mi nombre es Nicolás Herrera, yo hago parte del equipo de la Red Juvenil Ignaciana y pude vivir la experiencia de los ejercicios espirituales a la luz de las bienaventuranzas. Yo vine a estos ejercicios buscando paz interior en medio del ruido de la cotidianidad. Buscaba darme un espacio de encuentro con el Señor para ordenar, digamos, mis afectos alrededor de mi vida y allí encontrar la voluntad de Dios. Me encontré con unos ejercicios que realmente han sido muy inspiradores para mí, porque ha sido recorrer mi vida a la luz de la vida de Jesús y de la vida de Jesús, su manifestación alrededor de las bienaventuranzas. Me voy muy consolado, sintiendo la presencia amorosa y misericordiosa de Dios en mi vida y a la vez reconociendo su obra creadora, su fuerza creadora en mi vida durante este tiempo en donde me he sentido desafiado, en donde me he sentido a prueba ante su amor misericordioso. Soy Omar Freddy Pavón Sánchez, jesuita en la Macarena. Estoy muy agradecido con Dios, con la compañía, por esta experiencia de los ejercicios espirituales estos días. Sobre todo muy agradecido por los compañeros y compañeras con los que hice los ejercicios espirituales. Realmente ha sido un motivo de consolación, sobre todo el sentirme animado por estos compañeros, especialmente los jesuitas mayores. Ha sido como profunda consolación el ver una vida entregada allí y a la vez que anima. También ha sido muy, muy especial como los puntos, las reflexiones y las mociones que ha suscitado a partir de la temática en torno a las bienaventuranzas, y sobre todo respaldado por el testimonio misionero de Monseñor Rodrigo Mejía. Al cumplir ya, pues cercano a cumplir los 2 años de ordenado, pero también los 14 años de compañía, lo siento como un regalo muy, muy especial de Dios, con mucha fuerza y ánimo, también como un momento para decantar, para discernir y para sentir cómo Dios
va llevando adelante su obra. Una gran sorpresa cuando yo estaba pensando, cuando me encontraba con Rodrigo Mejía Saldarriaga, antiguo compañero de Lobato y Estado, a mí como que no me sonaba decirle Monseñor. Un gran abrazo, fue un momento muy especial de recuerdos inmediatos, me pasó toda una vida de infancia y de adolescencia, de momentos muy gratos y muy agradables que me recordaron. Muchas gracias a Dios realmente por tantos, volver a recordar estos tiempos. Sí, para mí yo ya preveía que iba a encontrar mucha gente de mi tiempo. No hay muchos tampoco aquí en el grupo, pero Camilo es un compañero de toda la vida y es mi jefe, él era el jefe del grupo. O sea que no por ser obispo él deja de ser jefe. De manera que estoy muy contento y espero que le dé también una larga vida y largo apostolado con su capellanía de los Scouts.